We're here to serve. Estamos aquí para servir, ¿no? So think about your life as a servant. Entonces, piensa tu vida, ve tu vida como un servidor de Cristo. And I'm not talking about poor, Ahora, no estoy hablando de un pobre, because no lo it's hard lleves. to serve when you're poor. Ya, porque es muy duro y pues no es nada agradable al que uno sirva en pobreza, no. If you're there, praise God you're there, but God can get you out of it. Y ahora, si tú estás en esa situación por el momento, pero recuerda, nada es It's temporary. es temporal. Dios te saca de donde estás. Pero eso no quiere decir que pisotees o te quieras dar el que sabes mucho. No, tenemos que servir. Y vas a ver que Dios va a ser el que te va a poner en el lugar correcto. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's good to be with you today, huh? Es bueno estar con ustedes nuevamente, ¿verdad? And we're excited what God is doing. Ya estamos nosotros muy contentos, felices de ver lo que Dios está haciendo. Just happy to talk to you about the New Testament. Ya feliz nosotros de poder hablarte acerca del Nuevo Testamento. Because the Word of God Porque la palabra de Dios is God speaking to me. es Dios hablándome. Aleluya. It's important Entonces es importante that we understand how He talks to us. Ya, de que debemos entender cómo nos está hablando. And the number one way He talks to us is through His Word. Ya, y lo primero que Él nos habla a nosotros con su palabra. And He never comes with fear. Y nunca viene con temor. Amen. Con miedo. Every time an angel showed up in the Bible, He said, "Fear not." Ya. Y cada vez que el ángel se presentaba, siempre decía, no temas. When an angel come to Mary, she said, Cuando el ángel vino, se le presentó a María, ¿qué le "Fear not." dijo? No temas. So Aleluya. God doesn't come with fear, Ya, Dios no viene con temor, because He is love, joy, and peace. porque Él es amor, paz y gozo. Amen. Amén. And so Aleluya. we finished talking about Mark. Entonces Matthew. estuvimos ya el día del anterior hablando acerca ya lo último de Mateo. And now we're going to start with Mark. Entonces, como hemos terminado Mateo, vamos a empezar ahora con el libro de Marcos. It says Mark was written approximately 68 AD to the Romans. Entonces, acá nos habla que Marcos fue escrito, dice, aproximadamente 60 años antes de Cristo. Y dice, y los romanos estaban muy interesados en el poder y la autoridad. No, Mark was written to the Romanos. Ya, ese fue escrito, dice, bueno, repito, Marcos fue escrito, dice, aproximadamente 68 años después de Cristo. Pardon? Y esto fue escrito a los romanos. Amen. That's Okay, why los I want to say it. I want to romanos. say it that way. That's why I'm asking. Ok, entonces los romanos, dice, ellos estaban interesados en el poder y la autoridad. Because the Romans like power. Porque los romanos les gustaba el poder. They like victory, A ellos les gustaba la victoria, authority. autoridad. Because they come to take over the world at that moment. Ya, porque él querían venir y tomar el mundo en ese momento. They was. Ya, ellos tomaban. In that month, they had a lot of different provinces in the world. They was number one in the world at the time. Ya, en ese momento ellos eran el número uno en el mundo en That's ese right. tiempo. And so they liked authority. They liked control. Ya, a ellos les gustaba el control, la autoridad. And so Entonces, por eso habla que los romanos estaban interesados en el poder y la autoridad, por lo que Marcos, ¿no? Él omite deliberadamente la genealogía de Jesús. Wow.
dice el nacimiento, no solamente la genealogía de Jesús, dice el nacimiento de Jesús. Ellos, las experiencia. experiencias de su infancia también lo omitió. O sea, Marcos ha omitido el nacimiento, su infancia, su genealogía. Mhm. Amén. Entonces, Because that wasn't important to the Romans. porque realmente a los romanos no le era importante eso. They wasn't important. Romans wasn't important a baby. Ya, al romano no le interesaba el bebé, cómo ha crecido. Al romano no le But the importaba. Jews had the prophecy of where the baby was born, but the Romans didn't know nothing about prophecy. Ya, porque los judíos era profetizado, ¿no? En los judíos que el niño venía, Dónde nacido. dónde ha nacido, toda su genealogía, ¿no? But the Romans didn't have that history though. Pero si tú te das cuenta y lees los romanos no le interesaba la historia, Because they didn't have it in their history. porque ellos no lo tenían en el registro, pues, ¿no? En su historia. En su registro, pues. Okay. En su registro, en el registro ellos no lo tenían. Okay. Entonces, los romanos, ellos se movían rápidamente, dice, ellos se movían rápidamente en el ministerio en el ministerio milagroso de Jesús. Eso es lo que le interesaba a los romanos, ¿no? Los romanos estaban más impresionados con lo que hizo Jesús de lo que se dice de él o lo que se dijo de él. Así es. El libro de Marcos retrata como un hombre de autoridad, así lo trata a Jesús como un hombre de autoridad, que él hace las cosas, o sea, es un libro de rápido movimiento. Realmente eso le gustaba a los romanos, ¿no? Yeah. La acción, el movimiento, Yeah. las cosas, ¿no? De autoridad, poder. That's right. And he seldom quotes the Old Testament. He don't talk much about the Old Testament. Ya, por ejemplo, si tú te das cuenta, en el libro de Marcos no habla mucho acerca del Antiguo Testamento, más se basan al Nuevo Testamento. And who was Mark? Ahora, ¿quién era Marcos? Over here in Acts. Ya, entonces estamos viendo aquí en el libro, por ejemplo, de Hechos. His surname was Mark. El nombre de él. Acts 12:12. Vamos a ver Hechos. Ok, Hechos 12:12, perdón. Hechos 12:12. Ok, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre. Acá lo toma con sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Ok? Pero. In English it says, whose surname was Mark. Claro. Surname, bueno, en el libro de inglés lo mencionan como que es su apellido. Habla de apellido de Juan era Marcos. O sea, su apellido es Mark. Su apellido es Marco. But por eso su nombre es Juan Marco. That's right. And he traveled with Paul on his first missionary journey. Y ellos viajaban en sus primeras misioneras con Pablo. And that's when he left Paul early. Entonces por eso es que ellos dicen he left Paul early. Él se fue temprano. Salió temprano. He didn't finish the missionary journey. Ya para terminar su obra misionera. He didn't finish it. No lo terminó. That's right, con Pablo. Wow. And then later, Paul and Barnabas was going on another missionary journey. Ya, entonces después, ¿qué es lo que hizo? Dice, Pablo and Barnabas invitó a Bernabé. And Barnabas they was going two different directions. O sea, ellos fueron, recuerdan, si ustedes leen el libro de Hechos, ellos fueron a dos diferentes lugares. Because Paul did not want Mark to go with him. Ya, porque Pablo no quiso ir con Marco. It's because he had some kind of contention or something because he left the first missionary journey. Hubo contención porque se fue en la primera obra misionera. Entonces, he didn't complete his mission. Entonces no cumplió las misiones con él. But, entonces, okay, so look at Colossians 4:10. Ya vamos a ver el capítulo 4 de Colosenses, versículo 10. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda,
y Marcos, el sobrino de Bernabé. So Wow, o sea que Marcos era el the sobrino de cousin, in Bernabé. English, it says, one translation says the cousin of Barnabas. Ya, Anyway, one way or the other, he casi was, es sobrino, pues. see, but he was, sobrino is Ujú, primo, cousin ujú, is primo, ujú. anyway. And so, in other words, he was kin to Barnabas, in other words. Acá dice, pues era sobrino, o sea, familia de Bernabé, Marcos, ¿no? And so this is just who this author was, Ya, entonces de esto estamos hablando, o sea, la persona en este caso de Marcos, ¿no? who wrote the book of Mark. ¿Quién lo escribió el libro de Marcos? He wasn't, this is just who Mark was. Entonces eso estábamos hablando, ¿quién era Marcos? And he was a family of Barnabas. Él era familia, dice, de Bernabé. And when he wrote the book of Mark, Entonces, cuando él escribió, por ejemplo, el libro de Marcos, he was the first one to write a gospel, the way I understand it. él es el primero que escribió acerca del Evangelio, Yeah, ¿verdad? he wrote before Matthew, before Luke. He wrote before everybody. Él lo escribió antes de Mateo, antes de Lucas And antes de Juan y también. antes de Juan Because también. Juan wrote his later in life. Así es, porque Juan lo escribió esto después. And so Así es. they said that Matthew and Luke that had seen Mark's gospel before they wrote theirs. Ya, entonces se dice de que Matthew Mateo and Luke y Lucas, seen the gospel of ellos vieron el Evangelio, dice, de Marcos Marcos before they written theirs. antes que ellos lo escribieran. And they said what Mark was good friends with and followed Peter. Ya. Dice que Marcos era muy buen amigo y él lo siguió a Pedro, He followed Peter and Paul. a Pedro y a Pablo. And so that Peter was one of his teachers. Claro, y Pedro era uno de sus maestros. And one person said it like one writer said that Peter, that Mark was an interpreter of Peter Ya, in this book. Y un escritor habla acerca de que Marcos era el escritor de Pedro, Interpreter. o perdón, el intérprete de Pedro. And so Wow. that just gives you an idea of where Entonces esto te estoy dando yo una idea de lo que se dice, where the knowledge comes from that Mark wrote. de dónde viene, ¿no? El conocimiento. El conocimiento de Marcos, Because he walked with the apostle, porque él caminó con los apóstoles. Wow. especially Peter. Especialmente con Pedro. Wow. It's interesting. Esto es interesante, ¿verdad? And- Sí, and vamos remember- aprendiendo todos. And remember the I like what it says in Timothy. It says all scripture Ya, y a mí me gusta lo que dice en Timoteo, todas las escrituras is inspired by God. son inspiradas por Dios. In other words, God breathed these scriptures. Ya, entonces en otras palabras dice que Dios le dio soplo That means a estas escrituras. Aleluya. it's just Por eso es inspirada por Dios. Aleluya. Gracias, Padre. and Mark shows us Christ is a tireless servant of God and a man. Ya, entonces aquí habla de que Marcos, él era, dice, muestra a Cristo como el siervo incansable de Dios y del hombre, no solamente de Dios, y del hombre lo muestra Marcos como siervo incansable. Ahora, Marcos declara que la actitud, escucha bien lo que dice Marcos, él dice la actitud del corazón de aquellos que vivirán con éxito en el reino del rey, dice, es la de un siervo. Wow. Wow, es la de un siervo. And I like this. And look at Mark 10:35. Veamos, mira lo que nos dice aquí en Marcos 10, versículo 35. So the kingdom of God measures greatness by different rules than this world does. Ya. Él dice, por ejemplo, el reino de Dios dice, se mide la grandeza de un gobernante diferente a este mundo. In verse 35. Read Yeah. 35. Vamos a ver lo que dice 10:35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Amén. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizados seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Wow, wow. And verse 41. Y dice el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Mira lo que dice Jesús en el 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow. And so verse 44. Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. In verse 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea Dios. So Wow. God don't Wow. we're not to look for the great seats in the church Ya, or, porque or the honor places ya, bueno, una silla que dice, uy, está grande, o what did you say del other or to be exalted. o ver exaltado a alguien. Our motive should not be for us to be exalted. Ya, en otras palabras, lo hacemos más simple. O sea, nuestra labor no es para ser exaltado. Oh, mírame. Oh, mira What I dónde do. estoy. ¿Qué hago? Our motive is to be a servant. Ya, nuestro motivo o motivación debe ser servir. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Que el que quiera hacerse grande o quieras estar en tu derecha o la izquierda, como le estaban preguntando a Jesús, dice, tú tienes que servir. Eso es el servir. And that's what in the church, that's what many people need to learn is God wants you to serve. Ya. Y eso es lo que la iglesia todos debemos aprender, me incluyo, porque tenemos que servir nuestro corazón. Estando nosotros en la iglesia y fuera de la iglesia, nuestra labor es servir a los demás. We serve Him the Word of God. Servimos primero a Dios, a su palabra. Serve means to minister to. Okay, the other word is serve, La it's otra minister. parte también de servir también es ministrar. Like right now, I'm serving you. Es como ahorita, por ejemplo, yo te estoy sirviendo, te estoy ministrando. Wow. But also in the church, in a local church, Pero también en nuestra iglesia local, we need people that serves. nosotros necesitamos, Pastors need people that serve. los pastores necesitan personas que sirvan. Not somebody's looking for a title No es por personas que buscan títulos to get their way and divide the church. de ser lo que ellos quieren, hacer que su voluntad y dividir a la iglesia. No. No, Your opinion, no.
estuvimos hablando en los episodios anteriores, tu opinión is not important. no es importante. It's what God, the Word of God is important. La palabra de Dios es And importante. what God is, and what your pastor's vision is, that's what you're supposed to follow. Ya. Y lo que la visión que tiene tu pastor, se supone que eso tú tienes que seguir. And La visión de tu pastor. And anybody comes against your pastor, you're bringing division to the church. Ya. Y si alguien viene a ponerte en contra de tu pastor, está dividiendo la iglesia, Amen. cosa que no es correcta. Tú tienes que ser inteligente y darte cuenta. We're here to serve. Estamos aquí para servir, ¿no? So think about your life as a servant. Entonces, piensa tu vida, ve tu vida como un servidor de Cristo. And I'm not talking about poor. Ahora, no estoy hablando de un pobre, Good. no lo It's hard lleves. to serve when you're poor. Ya, porque es muy duro y pues no es nada agradable al que uno sirva en pobreza. No. If you're there, praise God you're there, but God can get you out of it. Y ahora, si tú estás en esa situación por el momento, pero recuerda, nada es It's temporary. es temporal. Dios te saca de donde estás. Pero eso no quiere decir que pisotees o te quieras dar el que sabes mucho. No, tenemos que servir. Y vas a ver que Dios va a ser el que te va a poner en el lugar correcto. Amén. Amen. And so we have to remember where everything comes from. Ya, debemos todos recordar de dónde viene todo. It ¿no? comes from God. Y esto viene de Dios. Aleluya. Because it says He is the one that gives us power to get wealth. Ya, porque dice que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos da el Our poder. gifts, Entonces, quiere decir que nuestros dones our abilities o nuestra habilidad comes from God. viene de And Dios. the more you practice Y mientras tú más lo with the practiques, gifts God's given you, entonces los dones que Dios te da, the more fruit you'll bear. entonces tú vas a llevar muchos frutos Más o resultado. más resultados. Pues Amen. tus frutos tiene que haber, tus resultados son los frutos que uno tiene, ¿verdad? That's right. Aleluya. That's right. Gloria a Dios. And so this is where Mark talks about being a servant. Ya, entonces de eso está hablando Marcos, sobre servir, los servidores de Cristo. So Aleluya. to be great in the kingdom of God, we got to be a servant. Entonces, si quieres ser tú grande en el reino de Dios, como todos queremos ser grande en el reino, primero tienes que saber servir. Y eso es lo que yo también Jesus said, porque Jesucristo dijo, well, Philippians, Apostle Paul said, perdón, Filipenses, el apóstol Pablo dijo, he said, have this mind that was also in Christ Jesus. ya que nuestra mente, Tienes la misma mente de Cristo. tenemos la mente de Cristo, He recuerda. said, he humbled himself Ya dice que él se humilló a sí mismo unto death. hasta la muerte. And Amén. God, then it says, God exalted him. ¿Y qué es lo que pasó cuando él murió hasta la muerte? O sea, He humbled himself. él fue humilde y dice hasta la muerte. Pero ¿qué es lo que pasó después? Es Dios quien lo levantó, Dios quien lo resucitó, Dios quien te saca del lugar y Dios es el que lo sacó. So we're to walk in humility. Entonces nosotros tenemos que caminar en humildad And God is one that exalts us. y Dios es el que nos We exalta. don't exalt ourselves. Nosotros no nos exaltamos a nosotros mismos. Amén. Amen. It's like people that sow, Es como las personas que siembran. but they expect they think when you sow, you have a right to reap. Ya, entonces ellos piensan de que cuando tú siembras, no, perdón, ellos deben entender que cuando tú siembras, tienes derecho a recibir. But that doesn't mean now if I sow $1 million today, I'm going to reap 10 million tomorrow. Ya, pero eso no significa que porque sí di, por ejemplo, $10,000 hoy y voy yo a cosechar 20,000 en la próxima semana. No, tampoco. Hay reglas. There's a time. Hay tiempos. Hay seasons. Hay razones. Seasons. Temporadas. Temporadas, perdón. Season es temporadas. And so
And we have to understand how God works. Entonces tenemos que entender cómo Dios trabaja. And people sow for the wrong motives. Y a veces las personas, ellos sufren Siembra o siembran, también cuando siembran lo hacen con mala motivación o una motivación errada. A veces no es mala, es errada la motivación. we're the first to give because we love God. Ya. Pero lo que debemos entender todos es que cuando nosotros damos porque amamos a Dios, no porque lo manipulamos, Amen. ¿no? La gente mucho tiene esto de dar. Señor, yo te doy esto, pero tú me das esto. Ese es manipular o un trueque, que eso I no know es bueno. God wants to multiply your seed. It Sí. says that. Ya, y es cierto lo que su palabra dice, que Él dice, Él da y te multiplica, Él te devuelve 2, 3 veces más. Amén. He multiplies. Él No lo, sé cuántas veces ya, más. no sé cuántas veces más, pero Él lo multiplica. That's the point. Amén. But our focus is we give because we love God, Ya, pero nuestro enfoque es cuando nosotros damos, because we love God, lo hacemos porque amamos a Dios, we love the church, amamos la we iglesia, love the work, amamos la obra the deals, de Dios and His purpose in the earth, y su propósito in the terra. en esta tierra. The purpose of the church Ahora, el propósito de la iglesia is to preach the gospel to every creature es predicar el evangelio a toda criatura and make disciples. y hacer discípulos. Ese es el propósito de la iglesia. And if you know, our money should be a part of that. Ya. Ahora, tu dinero, mi dinero es parte de ello. That's why we tithe Es por eso que and diezmamos give offerings, y damos ofrendas, because we want to be a part porque queremos ser of parte what God is doing in the earth. de lo que Dios está haciendo en la tierra. Amen. Amén, Because aleluya. where you put your money, Porque donde tú pones tu dinero, there's your heart is also. ahí está tu corazón. Amén. And so we're to serve money. We don't serve money, money serves us. Nosotros no servimos al dinero. No, mucha gente sirve al dinero. Donde va el dinero, ahí está. No, el dinero me sirve a mí. El dinero me sigue a mí. The money obeys me. I don't obey El it. dinero me obedece a mí. Amén. So greatness, I don't know how I got on money, but greatness Ya no sé por qué fui a cuestión de dinero, pero aquí habla de que la grandeza don't no consist. consiste, la grandeza, estamos hablando de lo grande que te crees, no consiste en reducir, dice, a otros hombres. Amén. O sea, tú para ser grande no necesitas humillar o dejar bajo a otra persona. Eso es lo que quiere decir, Yeah. ¿no? Dice, no puedes reducir a otros hombres para servirte, sino para reducirte por el servicio de los demás. O sea, no te hagas grande, sino trata de ver y servir a los demás. Amén. Reduce yourself Entonces, en otras palabras, redúcete tú mismo to serve others. para servir al otro, para engrandecer al otro. No te Make, engrandezcas tú. Eso es lo que nos quiere decir. No, engrandece tú a los demás. and that's when I see people changing and following God's heart, De because aquí he visto a personas que cambian, ¿no? Y lo siguen a Dios. it blesses me. Eso a mí me bendice. So when I see my spiritual children growing, Cuando he visto a mi hijo espiritual crecer, it blesses me. eso a mí me bendice, me alegra, me hace feliz. It makes me want to study more, pray more, ¿Y qué hace que yo estudie más, me prepare más? to be a blessing to them, to minister to them. Para ministrarlo a él, para verlo, hacerlo crecer a él. Amén. Amen. So Aleluya. how important it is Entonces, qué importante es not to learn how to serve, de que tenemos que aprender a servir y no ser servidos. We'll see you later. Entonces nos vemos en la God próxima. bless you. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves.
Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.